Bueno, pues nos hemos venido aquí al exterior con el Dolphin Surf, así aprovechamos y también se lava. Y nada, el vídeo es un poquito hacer un resumen de estos 5 meses de Dolphin Surf y 10.000 kilómetros de movilidad eléctrica. Y bueno, mi reticencia más absoluta que tenía con los coches eléctricos ha quedado totalmente olvidada. El Dolphin Surf no es un coche para grandes trayectos porque su autonomía es de 300 kilómetros aproximadamente, pero tampoco es real. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a realmente a viajar con él. Esas paradas que tienes que hacer, paradas eléctricas, que en muchos casos hemos conseguido cargas gratuitas, en otros no, pero comparativamente si en precios de 0,20, 0,30 ya es un poco más caro, pero 0,20 aún así es mucho más asumible que un coche de gasolina, tal como están las cosas ahora. ¿Y qué os puedo decir? Pues casi todo, diría que casi todos son pros. El coche se lleva muy bien, se conduce muy bien, es muy cómodo, sorprende muchísimo la estabilidad que tiene y también sorprende bastante todas las comodidades del coche que tiene, que no son pocas. Que está muy bien acabado, todos los detalles no se ven cutres. Evidentemente, con estos meses todavía no se puede ver qué es lo que se rompe y qué es lo que no, pero de momento la experiencia en ese sentido está muy bien. Otra cosa que es muy importante es todos los plus que el coche lleva por defecto y que evidentemente no pagas ninguna suscripción. Y ahora que ya estamos tomando más contacto con él y conocemos todas sus cosas, incluso después de las últimas actualizaciones, pues tiene, por ejemplo, aparte del control de crucero, todas estas cositas y tal, tiene la distancia, o sea, tú pones el control de crucero, se va regulando la distancia de frenado y a la que te acostumbras, pues, hombre, no te diré que es una conducción autónoma, pero casi. Coges el volante por aquello del qué dirán, pero los pies están fuera y van funcionando pero que muy bien. Y si llevas un consumo responsable y una conducción responsable, también evidentemente la autonomía es más. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te vuelves como una persona más calmada. El coche térmico lo que tienes es los acelerones, ese punto de que cuidado, que un eléctrico tira, y tira mucho. Pero no sé por qué va asociado a un momento de calma, como este día de lluvia maravillosa y wonderful, que te hace eso, que estás te hace una conducción, no sé por qué, más calmada, más tranquila, y luego nos hemos acostumbrado a parar, tomarse algo. Pensamos que una autonomía, pues que sería lo máximo que puede alcanzar esto, unos 250 kilómetros, pues una parada ni tan mal, ¿no? Y ya pues la edad que tenemos, pues ya nos apunta que no necesitamos tiradas de 500 kilómetros. Vamos, que cuando el coche no necesita recargarse, hasta un poco nos llega a molestar. Bueno, nada, espero que os haya gustado este vídeo de los 10.000 kilómetros de movilidad eléctrica con el Dolphin Surf BB. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta un poco